¿Sí? ¿Se escucha por allá, Jesús? ¿Sí? Ok. Hola a todas y todos. Hoy, como tal vez ya vieron en el programa, vamos a hablar sobre las levaduras. Pero antes de empezar, déjenme introduzco. Mi nombre es Eugenio Mancera, soy investigador aquí en el CIMBESTAB Irapuato y estoy a cargo del laboratorio que se conoce como Laboratorio de Evolución Molecular. Entonces nosotros lo que hacemos es justo estudiar cómo cambian los organismos a través del tiempo y cómo estos cambios han dado lugar a la diversidad de seres vivos que vemos en la actualidad, ¿no? Entonces eso es evolución y lo hacemos a nivel de las moléculas, cómo cambios en las moléculas han dado lugar a los cambios fenotípicos que vemos entre nosotros, entre diferentes especies de seres vivos, etcétera, ¿no? Y entonces, y como modelo de estudio, los organismos que estudiamos en sí son las levaduras. Entonces, justo es de lo que se va a tratar esta plática sobre las levaduras. ¿Ok? Entonces, el título es Las levaduras, el mejor y peor microamigo del humano, y como vamos a ver en las siguientes diapositivas, voy a tratar de explicarles por qué creo yo que las levaduras son el mejor y el peor microamigo del humano. Entonces, me gustaría empezar haciéndoles una pregunta a ustedes, y es, ¿qué son las levaduras? Ustedes saben qué son, si son plantas, si son hongos, si son bacterias, si son animales. ¿Qué son las levaduras? Exacto. Entonces ya se nota diferencia, se nota que estamos a nivel licenciatura, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, una pregunta un poquito más complicada. ¿Los hongos a qué son más parecidos? ¿A las plantas, a las bacterias, a los animales? A ver, ¿a qué son más parecidas? ¿Perdón? Otra vez un poquito más alto, que los veo no con tanta confianza. ¿A los animales? Exacto. Entonces, a pesar de que en el pasado los hongos han sido agrupados con las plantas o han sido clasificados como vegetales, como parte del reino vegetal, hoy en día, analizando más que nada la secuencia genómica de estos organismos, sabemos que los hongos y las levaduras son los organismos más cercanos a los animales, ¿no? Entonces, un concepto que es importante que están viendo en esta diapositiva es el concepto de una filogenia o un árbol filogenético. Entonces, tal vez ustedes ya lo conocen, pero este árbol, como se le dice, lo único que quiere decir es la relación que hay entre estos organismos con los que convivimos actualmente, ¿no? Entonces, lo que esto quiere decir es que hace muchos millones de años hubo un ancestro común de bacterias, plantas, animales y hongos. Este ancestro común divergió, dando lugar al ancestro de lo que son actualmente las bacterias y al ancestro de lo que son plantas, animales y hongos, ¿no? Al ancestro eucarionte, que son lo que tienen en común estos tres tipos de organismos. Posteriormente, el ancestro común de plantas, animales y hongos divergió para dar lugar al ancestro de plantas y al ancestro de animales y hongos. Y por último, el ancestro de animales y hongos divergió para dar lugar al ancestro de animales y al ancestro de hongos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver varios de estos árboles filogenéticos durante mi presentación para que tengan en cuenta lo que quieren decir, y vamos a ver que los pongo de lado, los pongo en manera de círculo, etc. Pero siempre quieren decir lo mismo. Los organismos que están más cercanos quiere decir que filogenéticamente divergieron hace menos tiempo, y los que están más lejanos pues divergieron hace más tiempo de un ancestro común. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos que las levaduras son hongos y que los hongos son el grupo filogenéticamente más cercano a los animales. Entonces, aquí lo que les estoy poniendo es de nuevo un árbol filogenético con un montón de diferentes especies de levaduras, ¿ok?
Y estas, además, son levaduras nada más ascomicetes. Hay también levaduras basidiomicetes. Basidiomicetes son el grupo, el tipo de hongos que normalmente vemos en el día a día, los champiñones, las setas, los hongos que salen en los cuerpos fructíferos de, de los basidiomicetes, ¿no? Pero la mayor parte de las levaduras, aunque también hay levaduras basidiomicetes, la mayor parte de las levaduras están en este tipo de hongos que son ascomicetes. Y para que nos demos una idea de lo diverso que son estos organismos, les presento esta figura aquí a la derecha. Entonces, esto lo que estamos comparando son levaduras, aquí a la izquierda, en el centro animales y del lado derecho plantas. Y lo que tenemos aquí en el eje de las Ys es nada más qué tan parecidos o diferentes son, y esto lo estamos midiendo por los cambios en la secuencia de aminoácidos que hay de sus proteínas. ¿Ok? Entonces, organismos que están aquí pegaditos, pues son más parecidos, y organismos que están lejanos entre sí, pues son más difíciles, más disímiles, son más diferentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los humanos y aquí tenemos las esponjas, tenemos los gusanos redondos, entonces tenemos los peces, etc. Entonces, y en plantas, pues aquí tenemos a lo que se conoce como Arabidopsis thaliana, que es uno de los modelos típicos para estudiar plantas, y aquí abajo tenemos algas, ¿no? Cosas que son muy, muy diferentes. Y entonces, para darnos una idea, cuando comparamos dos especies de levadura, esta Saccharomyces cerevisiae, ¿alguien ha oído hablar de Saccharomyces cerevisiae? ¿Cuál es otro nombre? ¿El nombre común de Saccharomyces cerevisiae cuál es? ¿Perdón? Tradipan podría ser, pero es la levadura común, ¿no? Es la levadura de pan, la levadura de cerveza, la levadura que se utiliza para hacer vino, ese es Saccharomyces cerevisiae. Y acá abajo del árbol tenemos a Candida albicans. ¿Alguien ha oído hablar de Candida albicans? ¿Sí? ¿En qué contexto has oído hablar a Candida albicans? ¿Perdón? Exacto, pues no es una enfermedad, no, las enfermedades causadas por esta levadura no son exactamente de transmisión sexual, ¿no? También este tipo de levaduras se transmiten al tacto, se transmiten entre madre e hijo, entonces estas levaduras están en muchos lados de nuestro cuerpo, como lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero también es una de las levaduras famosas, y es famosa justo porque puede causar enfermedades en los humanos. Entonces, si nosotros vemos este árbol y comparamos estas dos levaduras y las ponemos en esta escala, es como si estuviéramos comparando humanos y esponjas, más o menos, ¿no? Entonces, en realidad, pueden ver ustedes la divergencia, a pesar de que fenotípicamente, por fuera, ¿cómo se ven? Si se fijan, esta es una levadura y esta también es una levadura, son muy parecidas, pues estamos viendo que estos organismos divergieron hace muchos millones de años, alrededor de 300 millones de años. ¿Ok? Entonces, la diversidad biológica que las levaduras ascomicetes comprenden es enorme, es muy, muy grande y es comparable a la diversidad que vemos en animales y a la diversidad que vemos en plantas. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿y por qué son importantes las levaduras desde un punto de vista humano? ¿Alguien sabe por qué son? ¿Para qué se utilizan? ¿Pero para qué se utilizan? ¿Qué, qué alimentos te conoces donde se usa la levadura? Y se los acabo de decir. Exactamente, exactamente. Entonces, por un lado, las usamos para un montón de cosas. Más que nada, producción de alimentos, ya dijeron pan. Si no tuviéramos pan, si no usáramos levadura, todo nuestro pan sería como una tortilla, sería planito, no sería esponjoso. ¿Okay? Y sin estas levaduras no tendríamos bebidas alcohólicas, como lo son la cerveza, o bebidas fermentadas, que ni siquiera que tienen un grado de alcohol muy, muy bajo, como el tejuino. No sé si han probado el tejuino, o la tuba, o todos estos, o el tepache, todos estos fermentos, pues las levaduras son justo las que fermentan.
Ok, ¿y qué más? ¿Para qué más las usamos? Algo un poquito más sofisticado. Producción de antibióticos, pues producción de algunas moléculas. No sé si exactamente las levaduras se usan para producir antibióticos, pero, pero sí para producir, en la biotecnología se utilizan para producir muchas moléculas, y vamos a ver unos de los ejemplos más comunes, pero sí es lo que se conoce como biofábricas, ¿no? Entonces las usamos para producir compuestos de interés. ¿Y algo más para lo que se utilizan las levaduras? Exacto, es para lo que nuestro grupo de investigación las utiliza, es como modelos de estudio. Entonces, las levaduras, como veíamos, son relativamente tan parecidas a los animales que los conocimientos que logramos obtener en el laboratorio de las levaduras las podemos llevar a humanos, ya sea para diseño de nuevos tratamientos médicos o simplemente en ciencia básica. Cosas que logramos aprender en las levaduras las podemos llevar a otros organismos cercanos. ¿Ok? Entonces, por un lado, las levaduras son esenciales porque nosotros las utilizamos para muchas cosas, desde las cosas más básicas y ancestrales, que es la producción de pan y cerveza. Esto se tienen registros o se han encontrado restos arqueológicos de más de 7,000 años de edad, en donde ya los humanos estaban utilizando la fermentación para preservar alimentos. Y esto permitió, por ejemplo, que pudieran los humanos viajar con los alimentos sin que estos se les echaran a perder, ¿no? Por otro lado, son biofábricas. Ahorita vamos a ver un ejemplo específico de cómo nosotros las utilizamos para producir compuestos más complejos, y luego son modelos de estudio también muy importantes. ¿Ok? Y la segunda razón por las que las levaduras son importantes, también ya hablamos de ella, de esta razón. Son muy abundantes, pero abundantes ¿en dónde? En nuestro cuerpo, exactamente, ¿no? Entonces son miembros comunes de nuestro microbioma. Entonces, algo que es muy importante que ustedes tengan en mente es que la evolución del humano se ha dado en presencia de microorganismos. Nunca los eucariontes, nuestros ancestros, han estado en situaciones donde no haya microorganismos. Entonces, todo nuestro cuerpo y todo a lo largo de la evolución siempre fue en contacto con los microorganismos, ya sea como patógenos o como comensales. Sin los microorganismos de nuestro cuerpo sería muy difícil vivir. ¿Ok? Entonces, se calcula, por ejemplo, que más o menos por cada célula humana en nuestro cuerpo hay 10 células de microorganismos en él. Entonces, en cuestión de células, nosotros somos ecosistemas andantes que más que nada estamos formados por células de microorganismos. ¿Okay? No en biomasa, claro está, pero nosotros tenemos microorganismos en casi todas las partes de nuestro cuerpo, y unos de estos microorganismos son las levaduras. ¿Okay? Entonces se calcula, por ejemplo, que 7 de cada 10 adultos tenemos una levadura en alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Okay? Y eso está muy relacionado a la práctica que vamos a llevar a cabo el día de hoy, donde estamos tratando de identificar levaduras que aislamos de sus bocas. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito más las dos partes de por qué son importantes las levaduras a través de una serie de ejemplos, y vamos a empezar por esta parte que es lo más sencillo, la producción de alimentos. ¿Ok? Y para eso me voy a centrar justo en las levaduras que están aquí arriba del árbol, que son Saccharomyces cerevisiae, la levadura común, y parientes de esta levadura. ¿Ok? Entonces, ¿alguien sabe cómo es que, qué hacen las levaduras que nos proveen una ventaja a la hora de producir pan y cerveza? Exactamente, ¿no? Entonces, lo que hacen las levaduras es que son muy buenas fermentadoras, es decir, ellas al tomar la glucosa, que es la fuente de carbono, la fuente de energía, y al convertir esta glucosa
en energía química, esto es el ATP. A través de eso generan dos cosas que no son de vital importancia para el humano. Por un lado, como producto secundario, se produce CO2 y estos son justo las burbujas que forman, que hacen que el pan se levante, ¿ok? Que estamos viendo aquí en este corte del pan, estas burbujitas, y hace que los panes sean esponjosos, por un lado, y por el otro generan, como decía su compañero, etanol, ¿ok? Y este etanol es justo lo que nosotros tanto apreciamos, ya sea en los destilados o en la cerveza, en el vino, en el sake, en todos estos productos que son comúnmente consumidos por nosotros, ¿ok? Entonces, también es importante que sepan que en el pan no solo es el volumen que proveen estas levaduras, sino también la idea es que proveen sabores muy específicos en el pan, ¿no? Entonces también hay otras formas de darle volumen al pan, pero el uso de levaduras también da sabores que son muy apreciados por nosotros, ¿ok? Bueno, y entonces voy a contar un poquito de uno de los proyectos que estamos llevando a cabo en nuestro laboratorio y que tiene que ver más que nada con esta parte de las levaduras produciendo etanol, en este caso para la producción de mezcal. Entonces, la pregunta que tenemos aquí es de dónde vienen las levaduras que están involucradas en la producción de mezcal, y ahorita les voy a explicar un poquito más por qué es interesante. Entonces, no sé si están familiarizados, pero esto es un esquema que muestra más o menos cómo se produce el mezcal de manera artesanal en nuestro país. Y no solo el mezcal, sino otros destilados de agave, como ¿han oído hablar de algún otro destilado de agave? ¿Perdón? El tequila, exactamente. Ese es probablemente el más producido, pero ahorita les voy a contar por qué a nosotros no nos interesa tanto el tequila. ¿Qué otros destilados de agave conocen? ¿Ningún otro? ¿Nadie ha probado la raicilla? ¿No? Bueno, la raicilla es un destilado de agave que se produce más que nada en Jalisco. ¿Y han oído hablar del bacanora? ¿No? Bueno, eso es otro destilado de agave que se produce en Sonora, en la parte norte del país. Bueno, y entonces los destilados artesanales de agave se producen primero, se gima la planta, se cortan las plantas una vez que llegan a cierta madurez, luego los corazones de la penca, la piña, perdón, de estas plantas se cuece en diferentes tipos de hornos, y esto lo que hace es que los carbohidratos de cadena larga son fragmentados en carbohidratos más pequeños, justo que las levaduras pueden tomar y convertir a etanol, ¿ok? Entonces esa es la cocción, luego las piñas se muelen y después son llevadas a tinas de fermentación. Eso es solo tomar el jugo y el mosto que sale de esta molienda, se le añade agua y se ponen a fermentar. Después de la fermentación se destila y se embotella. Pero lo que es interesante en las producciones artesanales de estos destilados es que las levaduras que llevan a cabo la fermentación no son añadidas por los productores. Entonces, no sabemos exactamente de dónde vienen. Entonces, los productores nada más ponen el agave cocido, el jugo de agave cocido y el agua, y esperan unos días. Entonces, las levaduras tienen que estar llegando de algún lado para poder fermentar y llegar a la destilación y producción de estos destilados. Entonces, ¿de dónde se les ocurre que puedan venir estas levaduras? Ajá, sí, esa es una buena hipótesis, pero ¿qué pasa aquí en esta etapa? Cuando se cuece la planta por varios días a temperaturas muy altas. Exactamente, se esteriliza, ¿no? Entonces todos los microorganismos, presumiblemente todos los microorganismos que están en la planta mueren. Entonces no pueden venir, la idea es que no vienen de la planta en sí. ¿De dónde más se les ocurre?
Del aire. El aire puede ser que las transporte, aunque en realidad las levaduras son microorganismos relativamente pesados y que viajan poco por el aire. Entonces el aire tampoco es el mejor transportador de levaduras, aunque sí podría ser una opción. ¿Qué más se les ocurre? Esa es una opción, pero muchos productores paran durante el año. Entonces, nada más producen en la época de secas. Cuando vienen las lluvias, ellos dejan de producir y se van a sembrar. Y entonces pasan muchos meses sin que las fábricas estén activas y entonces lo que creemos es que los microorganismos en las tinas se mueren, ¿no? No pueden subsistir nada más en la madera y hay tinas que son de metal, por ejemplo, y los productores a veces las lavan, hasta las zacatean, entonces no siempre puede venir de la tina, pero eso es una opción, que vengan de nosotros, ¿no? Nosotros, Saccharomyces cerevisiae podría vivir en nosotros, entonces esa es una opción, pero la otra hipótesis y la más fuerte que tenemos es que vienen de insectos. Entonces los insectos son vectores comunes de las levaduras y en Europa, por ejemplo, donde se ha estudiado más a detalle el sistema del vino, se sabe que las avispas en sus intestinos son capaces de cargar estas levaduras y llevarlas de un lugar a otro, desde una fruta podrida hasta una tina de fermentación, etc. Entonces, esa es nuestra hipótesis y esa es una de las cosas que estamos probando. ¿Ok? Pero nuestra pregunta es más amplia que eso. No nada más queremos saber ecológicamente de dónde vienen inmediatamente. Nuestra pregunta también es, ¿estas levaduras son diferentes a las levaduras europeas? Es decir, evolutivamente o históricamente, ¿de dónde vienen? Vienen, son autóctonas de México o las trajeron los españoles con su llegada. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es viajando a lo largo de todo el país, de las regiones productoras de estos destilados y muestreando justo tinas de fermentación de destilados de agave. Aquí me pueden ver tomando una muestra de este mosto y entonces esas muestras las congelamos. Aquí pueden ver una tina de fermentación de las más bonitas, son ollas de barro, porque se usa casi cualquier recipiente para fermentar, ollas de barro, rotoplast, eh, hoyos en el suelo, cueros de vaca, entonces en realidad hay mucha imaginación en el proceso. Y cada uno de estos puntitos que ven en el mapa es uno de los muestreos que hemos hecho. Y después con estas muestras llegamos al laboratorio y aislamos las levaduras de estos diferentes lugares y extraemos su genoma y lo mandamos secuenciar. Y después podemos comparar los genomas de estas levaduras y hacer de nuevo un árbol filogenético. ¿Ok? Entonces lo que ven aquí en esta rueda es de nuevo un árbol filogenético, no sé si lo pueden ver aquí al centro. Aquí al centro están todas las ramas y lo que está coloreado es el origen geográfico de las levaduras que aislamos y que secuenciamos. Entonces, por ejemplo, las levaduras de Sonora están en amarillo, estarían por aquí, las de Oaxaca estarían en este azulito, ¿ok? Las de Tamaulipas están en este morado, y así, etcétera, ¿no? Y lo que es importante es que las levaduras que están en gris son levaduras que fueron aisladas y secuenciadas por otros grupos de investigación fuera de México. Entonces son levaduras que tienen que ver con saque, con producción de vino, con producción de cerveza, nada que ver con aislamientos en México. Y lo que pueden ver aquí, creo que claramente, es que todas las levaduras de México se agrupan entre sí, ¿ok? Y forman un grupo diferente al del resto del mundo. Podemos ver que hay excepciones, claro, o sea, aquí hay levaduras mexicanas que se están agrupando con otras levaduras del mundo, pero la mayor parte de las levaduras que aislamos se agrupan entre sí. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que las levaduras que están haciendo la fermentación de agave son autóctonas de México y son un grupo particular de México. Entonces, pues esto nos parece
muy bonito para el país, porque no solo son los agaves, las plantas que se están utilizando para la producción de estos destilados de agave que son de México, sino también las levaduras que están haciendo la fermentación, que son autóctonas y originales de México. Y la idea es que estas levaduras, como les decía para el caso del pan, es que no solo están produciendo el etanol, sino también están produciendo algunos volátiles y algunos compuestos que le dan sabor a este sabor específico al mezcal, al bacanora, ¿ok? Y entonces, ¿y por qué no nos interesa tanto el tequila o por qué no trabajamos tanto con el tequila? Porque el tequila ya está tan industrializado que los productores no se esperan a que la fermentación ocurra de manera natural. Entonces ellos tienen en el refrigerador, por lo general, no en todos los casos, guardado una cepa de levadura, que en muchos casos es de pan o unas levaduras que ya venden específicamente para tequila, pero siempre inoculan. Entonces muchas veces incluso ellos llevan la fermentación de manera casi estéril, ¿no? Entonces después de la cocción y la molienda, todo eso se lleva de manera estéril y ellos ponen la cepa que ellos quieren. Entonces ahí no sería muy interesante porque probablemente estas cepas, incluso lo sabemos, hemos secuenciado algunas de estas cepas tequileras y justo son las que salen en otras partes del mundo, ¿no? Entonces los tequileros, muchos de ellos están usando cepas que no son autóctonas mexicanas, ¿ok? Bueno, y esto que ven aquí es a nivel genético, es a nivel del genoma de estas levaduras, pero también hemos empezado a caracterizar fenotípicamente, es decir, sus características. Nosotros en las levaduras es difícil ver lo mismo que en los animales. Por ejemplo, no podemos ver plumas verdes, plumas azules, plumas largas, plumas cortas, pero lo que podemos ver es en dónde pueden crecer. Entonces, ese es nuestro fenotipo. Y esto es lo que les estoy enseñando en esta gráfica. Entonces, en el eje de las Y lo que tienen es la tasa de crecimiento, qué tan rápido crecen estas levaduras. Si están más arriba, crecen más rápido, si están más abajo, crecen más lento. Y cada uno de estos violines que ven aquí es una población de levaduras de diferentes orígenes. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen cerveza africana, aquí tienen cerveza ale, aquí tienen aceite de oliva, aquí Asia, fermentaciones asiáticos que más que nada tiene que ver con sake, por aquí debe de estar, aquí está vino, ¿no? Perdón, aquí está sake, etcétera. Y lo que estamos viendo es este violín de otro color, son las cepas que nosotros aislamos de las fermentaciones de agave. Y nosotros lo que estamos viendo es que en esta condición en específico, las cepas de agave son las que más rápido crecen en comparación de todas las del mundo. Entonces, no solo genéticamente son diferentes a las del mundo, sino también fenotípicamente tienen rasgos que no tienen otras levaduras del mundo. Entonces, este crecimiento es en medio que contiene furfural. Furfural es un compuesto que resulta de la cocción de carbohidratos comúnmente. Entonces, este rasgo es importante porque estas cepas nos pueden servir, por ejemplo, para producción de etanol a gran escala, porque son resistentes a este inhibidor de crecimiento. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora voy a seguir, ya hablamos de esta parte. La parte de los modelos me la voy a saltar, pero quería continuar con el uso de las levaduras como biofábricas. Entonces, para eso de nuevo nos vamos a centrar en Saccharomyces cerevisiae y como un caso en donde Saccharomyces cerevisiae es usado como una biofábrica. Entonces, además de antibióticos, algún compuesto que se les ocurra que es muy comúnmente usado por los humanos, sobre todo los que tienen diabetes. La insulina. ¿Y alguien sabe cómo se produce la insulina? Esa es la respuesta. O históricamente, ¿cómo se producía la insulina? De cerdos, exactamente. Entonces, a principios del siglo pasado, en los años 20 más o menos, estudios hechos en perro descubrieron esta molécula, que saben la insulina qué es, qué tipo de molécula es.
Ahí está la estructura. Eso ya les da una pista de lo que es una proteína, exactamente. Entonces, una proteína, ¿y cómo se le llama a este tipo de proteínas que son proteínas pequeñas y que sirven para señalizar? Exactamente, son hormonas, ¿no? Entonces, la insulina es una hormona que nos sirve para regular los niveles de glucosa en nuestra sangre, como tal vez ustedes saben. Y entonces, el siglo pasado, después de que se descubre que los animales pueden producirla, lo que se hacía era tomar el páncreas de cerdos y ovejas y extraer insulina de estos cerdos y ovejas. Y el problema con este es que además de tener que matar muchos animales para producir suficiente insulina, ¿alguien sabe cuál era el problema de la insulina que viene del puerco? Exactamente, no es exactamente, la insulina del puerco no es exactamente igual a la insulina humana, ¿ok? Y ese causaba efectos secundarios, rechazos, y eso pues era un problema médico importante. Entonces, más en los años 70 y 80 del siglo pasado, donde se empezaron a producir proteínas recombinantes, justo se vio la posibilidad de producir proteínas humanas en microorganismos, ¿ok? Y eso es lo que sucede en el caso de la insulina. La insulina no nada más es producida en levaduras. ¿Alguien sabe dónde más es producida? ¿En qué bacteria? Exactamente, en E. coli. E. coli es donde originalmente fue producida, pero hoy en día se produce tanto en E. coli como en levaduras. ¿Y cuál podría ser la ventaja de producir insulina en levaduras si se compara con la producción de insulina en bacterias? ¿Perdón? La velocidad. ¿Quién crece más rápido, bacterias o...? Las bacterias son mucho más rápidas, entonces yo creería que ahí las bacterias en cuestión de velocidad van a generar mayor biomasa. No estoy seguro que esa sea una diferencia importante. Exactamente, el parecido animal. ¿Qué ibas a decir? Exactamente, y de modificaciones post-transcripcionales, ¿no? Entonces, al la levadura ser más parecido a los humanos, todas las modificaciones post-transcripcionales y el plegamiento son más parecidos que en bacterias. Entonces, en bacterias se tienen que hacer algunas reacciones posteriores a su producción para que tener una insulina madura, mientras que en levadura a veces es más fácil porque los mismos mecanismos celulares acaban generando una insulina que está casi madura, ¿ok? Entonces, bueno, la producción, aquí se los pongo en este esquema que es de manera muy sencilla, lo que se hace es, se toma el gen de la insulina humana y se clona en un plásmido que permite la expresión de esta proteína en levaduras. Este plásmido permite que se transmita de generación a generación en levaduras, ¿ok? Y luego este plásmido se transforma en, por lo general, Saccharomyces cerevisiae, aunque también se puede usar otro tipo de levaduras como piquias. Y posteriormente, al crecer esta levadura, va a producir no una insulina de otro organismo, sino va a producir insulina humana tal cual, ¿ok? Y esta insulina se puede purificar de estos cultivos de crecimiento industriales y utilizar para tratar la diabetes. ¿Ok? Entonces, lo que estamos utilizando hoy en día son bacterias y levaduras transgénicas para la producción de insulina y son esenciales para nuestra vida actual, ¿no? Las personas que tienen este tipo de problemas. Entonces, nada más aquí un mensaje claro que tenemos que ser más cuidadosos a la hora, por ejemplo, de condenar
a los organismos transgénicos o genéticamente modificados, porque muchas de las comodidades que hoy en día usamos vienen justo de organismos genéticamente modificados y que nos dan más ventajas que desventajas, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos a la hora de decir, bueno, yo no quiero nada que ver con organismos genéticamente modificados cuando mi madre o mi padre consumen insulina que viene de organismos genéticamente modificados. Entonces, nada más es para tener en cuenta que los organismos transgénicos no son de por sí malos para todo, ¿no? ¿Okay? Bueno, y entonces, me pasé un poquito, hoy está como saltando. Como les mencionaba, además de que nosotros usamos a las levaduras para muchos fines, ya vimos algunos ejemplos más concretos de ellos, pues las levaduras viven con nosotros y no es algo que podamos ignorar. ¿Ok? Como les mencionaba, se calcula que más o menos 7 de cada 10 adultos humanos tienen alguna levadura en su cuerpo. Ok, y entonces, para hablar de esta parte de la importancia de las levaduras, nos vamos a mover de esta parte del árbol donde está Saccharomyces cerevisiae a esta parte aquí abajo donde está Candida albicans. Y además de Candida albicans, tenemos varias otras especies de levaduras que son capaces de vivir en nuestro cuerpo y que además son capaces de causar enfermedades en nuestro cuerpo. Tenemos a Candida tropicalis, a Candida parapsilosis, que son típicos agentes causantes de enfermedad. Entonces, como les decía, la mayor parte de estas levaduras pueden vivir en nuestro cuerpo y no nos causan ningún problema. Pueden vivir en la boca, en los intestinos, en la piel, en la vagina, etcétera. Entonces, y no nos causan ningún problema. Sin embargo, cuando nuestro sistema inmune se ve comprometido o se ve debilitado, estas levaduras son capaces de proliferar desmedidamente y es entonces cuando pueden causar una gran variedad de infecciones, desde problemas bucales, no sé si han visto tal vez en algún sobrino o hermano pequeño que tengan, esto es común en recién nacidos, que tienen puntitos blancos, muchos puntitos blancos en la boca. Este es un tipo de candidiasis oral y es justo de ahí viene el nombre de Candida albicans, ¿no? Albicans quiere decir blanco en latín y entonces fue por eso que se le puso el nombre de Candida albicans. ¿Ok? Pero también causan problemas, las típicas infecciones vaginales son causadas por este tipo de microorganismos, ¿no? Son levaduras. Y lo que se ha observado es que en la actualidad son cada vez más frecuentes infecciones causadas por estas levaduras. ¿Se les ocurre por qué son más frecuentes estas levaduras? Acuérdense que están asociadas a un sistema inmune débil. ¿Creen que nuestro sistema inmune es más débil estos días? ¿Se están adaptando? Eso podría ser una opción, pero creo que no va por ahí. No nada más después de pandemia. En los últimos 30 años se puede decir que son más comunes y más importantes este tipo de infecciones. Tiene que ver con pandemia un poco. Se sabe que COVID puede debilitar el sistema inmune y eso se ha visto que está asociado a infecciones por este tipo de levaduras. Pero bueno, hoy en día, adelante. Exactamente. Entonces, hoy en día hay la utilización de medicamentos que controlan o que debilitan nuestro sistema inmune es mucho más común que antes, ¿no? Entonces, ¿en qué casos se usan medicamentos para suprimir nuestro sistema inmune?
parecería contraintuitivo, pero es algo que se usa bastante. Alergias, ajá, podría ser. ¿Algo más? Exactamente, enfermedades autoinmunes. Entonces hay gente, antes gente con enfermedades autoinmunes iba a morir, pero ahora como tenemos estos medicamentos, podemos lograr que estas personas sigan viviendo, pero claro, su sistema va a ser más propenso a infecciones de este tipo. ¿En qué otros casos? Trasplantes, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien recibe un órgano de otra persona? Para que no sea rechazado ese órgano, se le dan inmunosupresores, ¿no? Es decir, se suprime el propio sistema inmune para que no vaya a causar un rechazo del órgano que se está donando. La quimioterapia, por ejemplo, la quimioterapia que tanta gente ha salvado, bien un efecto secundario de la quimioterapia es justo debilitar el sistema inmune. ¿Ok? Y entonces todo esto ha hecho que haya más gente en nuestra sociedad que vive al día con un sistema inmune más débil. Y esto ha hecho que las infecciones causadas por este tipo de levaduras sean más comunes y más importantes. ¿Ok? Y entonces, aunque de las infecciones que he hablado son más que nada superficiales y no nos asustan mucho, en algunos casos estas levaduras son capaces de infectar nuestro sistema circulatorio. ¿Ok? Y cuando eso sucede, una gran proporción de los pacientes terminan muriendo. Entonces se calcula que el 40% de los pacientes que tienen una infección sistémica, como se conocen, acaban muriendo. Entonces pueden ser infecciones bastante importantes, a pesar de que no son tan letales como infecciones bacterianas. ¿Ok? Entonces, nada más para terminar, esta es justo una de las preguntas que también nuestro laboratorio está tratando de entender, y es qué hace patógenas algunas levaduras, ¿ok? Y lo hacemos desde el punto de vista evolutivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es comparar levaduras que no son patógenas con levaduras que son patógenas. Y entonces, viendo las diferencias a nivel molecular de estas dos levaduras, nos empieza a informar qué mecanismos han optado a través del tiempo estas levaduras que ha permitido que colonicen nuestro cuerpo y que proliferen y nos causen problemas en la actualidad. ¿Ok? Entonces, pues con esto termino y nada más quería mencionarles, tal vez esto ya se los han mencionado bastante durante todo el taller, pero aquí en el Sinvestab tenemos programas de maestría y doctorado en 2 programas de posgrado, el de Biología Integrativa y Biotecnología de Plantas, y bueno, las convocatorias se abren más o menos hacia finales de mayo cada año, por si están interesados. Entonces, no sé si tengan preguntas o más o menos, pero cualquier cosa que quieran saber sobre lo que hablé, adelante. ¿Hay preguntas por aquí? ¿No? ¿Nadie? Y si alguien tiene preguntas en línea, puede levantar la mano y ahorita le damos la palabra. Bueno, gracias por la plática, estuvo muy interesante. ¿Podría mencionar alguna de las hipótesis de justamente esto último que mencionó acerca de qué es lo que se ve de diferencia entre las que no son patógenas y las que sí? Por ejemplo, de las cosas que son más obvias son la capacidad de filamentar y la capacidad de formar biopelículas, ¿no? Entonces, aunque estas, como se las enseñé durante toda la plática, son bolitas, ¿no? Son células individuales, las levaduras más patógenas como las cándidas son capaces de filamentar, es decir, alargar sus células formando células muy largas
que son, y se les conoce como hifas, son filamentos. Entonces, la idea que se tiene, por ejemplo, es que estas hifas permiten ejercer presión física para romper barreras y tejidos, ¿ok? O también permiten escapar de macrófagos. Entonces, cuando nuestro sistema inmune las trata de eliminar, una vez dentro de los macrófagos, pueden empezar a filamentar y acaban rompiendo estos macrófagos y acaban liberándose de estas células del sistema inmune, ¿no? Entonces, la filamentación es una de las cosas típicas, y entonces toda la maquinaria molecular que tiene que ver con filamentación, pues se cree que es importante para la patogenicidad. Otra de las características es la formación de biopelículas. Entonces, biopelículas son, como su nombre lo dice, son comunidades de levaduras adheridas a una superficie, ya sea una superficie inerte o una mucosa del cuerpo. ¿Ok? Y entonces, estas comunidades son muy resistentes a drogas antifúngicas y funcionan a manera de reservorios, ¿ok? Entonces, mientras que parece que ya se eliminó toda la infección del cuerpo, se quedan ahí como pequeñas comunidades latentes y permiten la infección de nuevo del cuerpo. A tal grado que este tipo de biopelículas se forman en catéteres y en otros dispositivos insertados en nuestro cuerpo, y la única manera de erradicarlos es cambiando el dispositivo. Entonces, con todos los problemas quirúrgicos que esto conlleva, ¿no? Tendrían que quitar el catéter, volverlo a insertar, uno limpio, que no tuviera la biopelícula. Entonces, de nuevo, toda la maquinaria necesaria para la formación de biopelículas se cree que ha cambiado a través del tiempo, y esto ha permitido que estas levaduras sean más propensas a habitar nuestro cuerpo que otras levaduras que no son tan buenas formando biopelículas o tan buenas filamentando. Pero también hay, por ejemplo, resistencia a drogas, es algo muy común, ¿no? Candida albicans, incluso en el laboratorio, es mucho más resistente a algunos de los antibióticos que nosotros usamos que otras levaduras. Cuando nosotros trabajamos con Saccharomyces cerevisiae, usamos concentraciones relativamente bajas, pero cuando trabajamos con albicans tenemos que subirle mucho a la cantidad de antibióticos que estamos utilizando, e incluso algunos antibióticos que funcionan en Saccharomyces cerevisiae no funcionan en Candida albicans, ¿no? Entonces, de nuevo, los mecanismos moleculares que han hecho resistentes a estas drogas, a estas levaduras, también son algunas de las causas. Diana Saray, ¿puedes prender tu cámara y micrófono? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su explicación. Bueno, yo me voy más a cómo pudo hacer la filogenética de estas levaduras que son autóctonas de México, mediante qué técnicas, o si pudieron secuenciar su ADN. ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, pues lo que se hace es exactamente lo que acabas de decir. Tomamos nosotros las levaduras, aislamos colonias sencillas para saber que estamos hablando nada más de una cepa en particular, extraemos su DNA y lo mandamos a una compañía a que nos diga la secuencia de todo el genoma. Entonces, las filogenias que vieron ahí es justo la comparación de todo el genoma de estas levaduras, ¿ok? Entonces, estamos hablando de millones de bases o de polimorfismos que estamos utilizando para construir estas filogenias. Entonces, lo único que se hace es alinear estos genomas de estas cientos de cepas, ver sus diferencias, y las similitudes y diferencias nos permiten colocarlas en este árbol filogenético. Mediante más o menos qué programa utilizó para poder hacer toda esta filogenia. Exactamente los nombres de los programas, si quieres si me mandas un correo te los puedo decir, pero no los tengo ahorita en la cabeza. Muchas gracias. Es una tubería bastante compleja
que inicia, como te decía, con el alineamiento de las secuencias que obtenemos de la compañía de secuenciación. Luego se identifican los polimorfismos, estos polimorfismos se filtran y una vez que tenemos una matriz de polimorfismos, esto es lo que le damos al programa que nos va a hacer el árbol filogenético para hacer lo que les mostré. ¿Ok? Entonces, este árbol que les mostré es un árbol de máxima verosimilitud, pero también utilizamos otras herramientas para hacer los árboles filogenéticos. Muchas gracias. ¿Preguntas por aquí? Mi pregunta es que ¿hasta cuántos diferentes tipos de colonia pueden encontrarse en una muestra de mezcal? Es una buena pregunta. Podemos encontrar un montón. O sea, no sé, podemos encontrar 25 diferentes colonias, ¿no? Si usamos diferentes medios, como vamos a ver en el taller en la tarde, que permiten diferenciar diferentes tipos y a veces encontramos hasta 20, 25. Y luego no nada más nos basamos en métodos clásicos de microbiología, donde se cultiva, pero también lo que estamos haciendo es lo que se conoce como metagenómica, ¿no? Entonces no necesitamos cultivar a los organismos, sino agarramos el jugo, el fermento en sí, extraemos DNA del fermento y secuenciamos los ITS o los 16S, que son secuencias específicas para hongos y para bacterias, y eso los mandamos a secuenciar y entonces las secuencias nos dicen qué microorganismo estaba presente en el jugo de agave, ¿no? Y tenemos jugos que tienen pues cientos de bacterias y 50 diferentes especies de hongos. Entonces son comunidades bastante complejas. ¿Y también influye el tipo de levadura en el sabor y en el tiempo de fermentado? Pues esa es la hipótesis, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos saber, ¿no? Quisiéramos tratar de asociar, ok, este mezcal tiene tal aroma a plátano, por ejemplo, y entonces seguro está relacionado con la presencia de esta levadura. Pero es algo bastante complejo y que no hemos logrado hacer hasta ahora, ¿no? También para poderles decir a los productores, ok, yo quiero un mezcal que no sea ácido o que no tenga olor dulce, etcétera. Entonces, pues más bien usa este tipo de este tipo de levadura para evitar esto o para tener dicho aroma. Bueno, y una última pregunta. Es que no me quedó muy claro bajo qué condiciones se pone a fermentar o si es válido decir que que esas levaduras llegan por insectos, o sea, ¿no está almacenado o...? No, las tinas, no sé si te acuerdas la olla que te puse. Uh-huh. La olla, o sea, no se trabaja para nada en condiciones estériles, ni mucho menos, ¿no? El jugo, las piñas muy comúnmente son molidas con tahonas, que son estas piedras enormes, y pues la piedra está movida por una mula o por un burro, y pues el burro está en contacto pisando el bagazo, está ahí, y el bagazo se agarra con palas que no están estériles, todo se pone en una tina, y pues es una cantidad de moscas de la fruta, de avispas, de abejas que están llegando, y eso en muchos casos a veces se cubre con una telita, a veces no se cubre, a veces se le pone pues alguna tapa de algún tipo, pero es un ecosistema nada cerrado, por eso se llaman fermentaciones abiertas justamente, ¿no? Porque cualquier cosa del ambiente puede llegar y irse en algunos momentos, en cualquier momento, perdón. Entonces no son nada controladas, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay anécdotas en donde nos cuentan que el techo de la fábrica, había un productor que se iba a mover a otro lugar y decidió llevarse el techo de la fábrica, ¿no? Porque él no quería perder la posibilidad de que las levaduras estuvieran en el tejado, y entonces se llevó todas las tejas al nuevo lugar para que su
mezcal siguiera sabiendo lo mismo. Gracias. Y de nuevo, no les enseñé fotos, pero hay a veces que se usa el cuero de vaca y no creas que se usa de la parte interior de la vaca, se usa donde está el pelaje. Entonces, pues tú te puedes imaginar, es todos los vellos y todo, pues sirve como un ecosistema donde se está llevando a cabo la fermentación. Pero acuérdense que esto de todas maneras va a pasar por un proceso de destilación, en donde pues ahí se hierve de nuevo y nada más nos quedamos con el etanol o con las fracciones que más etanol contienen. Entonces no hay un problema de que esté contaminado, y estos destilados pues acaban saliendo con alrededor de 60% de etanol, es decir, muy parecido al gel que utilizamos para las manos, y ahí no hay riesgo de que nada crezca, ¿no? Gracias por la plática, antes que nada. Y mi duda es si, así como Cándida puede modificar su morfología dependiendo de las señales químicas de su entorno, ¿se ha logrado encontrar condiciones para que un organismo típicamente inocuo como Saccharomyces forme micelio? Pues bueno, Saccharomyces sí logra formar lo que se conoce como pseudohifas, ¿no? Son una especie de filamentos, pero entonces sí hay condiciones bajo las cuales Saccharomyces logra filamentar, pero no es tan filamentosa como Candida albicans. O sea, con Candida albicans tienes que buscar condiciones para que no filamente en el laboratorio y puedas trabajar con ella. Mientras que con Saccharomyces es al revés, ¿no? Tienes que buscar, si quieres que filamente, tienes que buscarla y tratarla de cierta manera, y no todas las cepas logran filamentar, ¿no? Entonces, es este grado de propensidad a la filamentación que se cree que está relacionado con su patogenicidad, ¿no? Candida albicans, de nuevo, filamenta casi en donde la pongas, mientras que Cerevisiae no. Y lo que es interesante, por ejemplo, y Teresa les puede contar un poquito más, hay una especie muy cercana a Candida albicans que se llama Candida dubliniensis, y esta especie también filamenta, pero muy bien filamenta, pero solo en condiciones muy específicas, mientras que albicans casi que donde la pongas filamenta. Y mi duda ya sería más bien a nivel de hongos, ¿esta capacidad de formar hifas sería como una propiedad emergente evolutiva, o más bien sería como el carácter plesiomórfico, y las que son levaduriformes son como las más recientes, por así decirlo, ese fenotipo? Sí, es una buena pregunta, porque en esta filogenia que les mostré, por ejemplo, yo les mostré puras levaduras, pero hay algunas especies justo que son patógenas de plantas, como es Ashvia, todas las Ashvias que estaban más pegadas a Saccharomyces, y estas no se les conoce una forma levaduriforme, ¿no? Son nada más filamentosas, ¿ok? Pero si tú ves en una filogenia dónde están las formas filamentosas y las levaduriformes, parece que va y viene, ¿ok? Entonces, no se sabe exactamente cuál es el carácter ancestral, si es la filamentación o es la formación de levaduras, ¿ok? Entonces, tal vez si lo ves en una filogenia más grande, tenemos a los hongos filamentosos abajo, que muchos basidiomicetes también son filamentosos, entonces se podría ver que es ancestral, y que después vinieron las levaduras, pero luego de las levaduras volvieron a salir hongos filamentosos que pueden filamentar, ¿ok? Y de esos que filamentan luego volvieron a salir levaduras, ¿no? Entonces no es una trayectoria evolutiva tan sencilla como para decir cuál es el carácter ancestral y cuál es el carácter derivado. Wow. Muchas gracias. Lisbeth Medina. Puedes encender tu micrófono y cámara. Gracias, primero que nada, por la charla, por el espacio que nos dan y la oportunidad de participar. Mi pregunta, ¿es posible que haya más de una levadura encargada del proceso para la producción del mezcal? O sea, que existe como una especie de simbiosis, por así decirlo, entre dos levaduras, ¿o se limita solo a una? No, definitivamente. Son varias especies de levaduras que están involucradas en la fermentación, como no sé si escuchaste la pregunta de tu compañera porque no tenía micrófono, pero su pregunta era cuántas diferentes
levaduras pueden aislar de una misma tina de fermentación, y mi respuesta era que son muchas. Entonces, en realidad, son varias especies, en muchos casos distantes evolutivamente, que están conviviendo en las tinas de fermentación y que pueden ser necesarias para no solo la producción de etanol, que en ese caso creemos que Saccharomyces cerevisiae es la más importante, pero para dar otro tipo de sabores y aromas que son importantes en la producción de estos destilados. Entonces, sí son más bien, se pueden ver como consorcios microbianos, porque también hay un montón de bacterias, ¿no? Y el papel de estas bacterias, pues no la conocemos, no lo conocemos tal cual. Ok, bueno. Muchas gracias. Clopiquias hay un montón, Cluberomyces hay un montón, son de los nombres que puse en el árbol. Hay varias de esas especies, las encontramos comúnmente en estas tinas de fermentación. Gracias. Gracias. Bueno, la pregunta es, en la diapositiva donde se veía el análisis de los genomas, Ajá. que se veían, bueno, clasificados así por regiones, por los Ajá. colores, bueno, esas agrupaciones, esas clasificaciones, ¿por qué serían? ¿Serían por los ITS, o sea, las diferencias que tienen en esas regiones? O no sé si hay investigaciones o si han hecho investigaciones que digan por qué es diferente en cada región, por ejemplo. Ajá. No, el árbol que les mostré es a nivel genómico total, entonces incluye los ITS, pero incluye todo aquella región que logramos alinear, ¿ok? Entonces, como les decía, son millones de sitios polimórficos entre estas levaduras que utilizamos para armar los árboles filogenéticos. Entonces, hasta cierto punto son árboles mucho más poderosos porque estamos viendo todo el genoma y no nada más estamos viendo una región pequeña. ¿Ok? Entonces, y de nuevo, esto quiere decir que dos levaduras que están cercanas en el árbol, todo su genoma es más parecido que cepas que están alejadas dentro del árbol. ¿Ok? Entonces, estos árboles que les mostré son a nivel genómico. La ventaja con las levaduras, que es una de las ventajas por las cuales las usamos como modelos de estudio, es que son genomas relativamente pequeños. ¿Ok? Son 12 millones de pares de bases. Entonces, más o menos secuenciar una de estas levaduras, el puro costo de la secuenciación es como de $80. Entonces, es relativamente fácil y barato secuenciar un genoma de estos. Gracias. Pues parece que ya no hay más preguntas, doctor. Muchísimas gracias por su plática y por responder las preguntas de los estudiantes. Un aplauso, chicos, por favor. De nada, gracias. Entonces, pues ahorita seguiría ir al laboratorio, ¿verdad? Sí, justo a ver estas levaduras. Y chicos que están en línea, ya está el link de la asistencia en el chat para que no se les olvide y nos vemos mañana, mismo link, misma hora. Gracias a todos. Muchas gracias. Bien.